Cepeda grita, Abelardo responde con calma, el choque más brutal en Medellín. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la política colombiana. Un abogado penalista enfrentándose cara a cara con uno de los políticos más controversiales del país. Gritos, lágrimas, aplausos y un silencio que partió a Colombia en dos. Esta es la historia real del debate más explosivo que jamás haya ocurrido en la capital antioqueña, donde las palabras fueron más poderosas que cualquier arma, y donde la serenidad derrotó a la furia. Prepárate, porque lo que pasó esa noche en Medellín nadie lo vio venir. El Teatro Metropolitano de Medellín nunca había estado tan lleno. Cada butaca ocupada, gente de pie en los pasillos, cámaras de todos los medios nacionales e internacionales apuntando al escenario. Afuera, miles más seguían la transmisión en pantallas gigantes instaladas en el Parque de las Luces. Era octubre, y Colombia entera contenía la respiración. El país atravesaba su momento más oscuro en décadas. El gobierno de Gustavo Petro se desmoronaba bajo el peso de las acusaciones de corrupción, narcotráfico y vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Hacía apenas semanas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había incluido a Petro en la lista Clinton, señalándolo como cómplice del narcotráfico. Las sanciones financieras contra él, su esposa, su hijo y su ministro del Interior habían caído como bombas sobre Bogotá. El país estaba cansado, furioso, desesperado por un cambio. En ese contexto explosivo se había organizado el gran debate entre Iván Cepeda Castro, senador y figura emblemática de la izquierda colombiana, heredero político de Petro, y el doctor Abelardo de la Espriella, abogado penalista, precandidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria, quien lideraba todas las encuestas para las elecciones de 2026. La gente veía en él una esperanza, un cambio real, alguien que podía rescatar al país del abismo. El Teatro Metropolitano era un hervidero de emociones encontradas. Familias enteras habían viajado desde los barrios más humildes de Medellín. Ancianos que recordaban tiempos mejores. Jóvenes que nunca habían conocido la prosperidad. Todos buscaban respuestas. Todos querían saber quién defendería realmente sus intereses. Cuando las luces se atenuaron y los focos iluminaron el escenario, un murmullo recorrió la sala. A la izquierda, en una pantalla gigante, apareció el rostro de Iván Cepeda Castro, conectado desde Bogotá. Su expresión era seria, casi desafiante. A la derecha, el doctor Abelardo de la Espriella ingresó al escenario con paso firme, vestido con elegancia, irradiando una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y miró directamente a la cámara. No había miedo en sus ojos, solo una profunda convicción. El moderador, un reconocido periodista de Caracol Radio, tomó el micrófono con manos temblorosas. Señoras y señores, esta noche seremos testigos de un debate histórico. Dos visiones opuestas de Colombia se enfrentarán aquí, en el corazón de Antioquia. Les pido respeto y silencio. Pero su voz se perdió casi inmediatamente cuando Cepeda, desde la pantalla, levantó la voz con furia. Colombia está siendo atacada por el imperio norteamericano. El presidente Petro está siendo perseguido por atreverse a defender la soberanía nacional. Y aquí tenemos al señor de la Espriella, el candidato favorito de los poderosos, de los que quieren volver al país a los tiempos oscuros del uribismo, de la guerra, de la represión. El auditorio estalló. Gritos de apoyo y de rechazo chocaban como olas en un mar embravecido. Algunas personas se pusieron de pie, otras abucheaban, el caos se apoderó del teatro. El moderador intentaba en vano pedir calma, pero nadie lo escuchaba. Era una tormenta emocional. El doctor Abelardo de la Espriella permaneció sereno, inmóvil, con una calma que parecía casi sobrenatural. Esperó pacientemente a que el ruido disminuyera, respiró hondo y cuando finalmente pudo hablar, su voz resonó clara y firme por todo el teatro. Iván, defender la soberanía no es lo mismo que proteger la corrupción. Defender al pueblo no es lo mismo que alinearse con dictadores. Tú hablas de ataques del imperio, yo hablo de la realidad que vive el colombiano común. El que no tiene trabajo. El que no puede poner comida en la mesa de sus hijos. El que ve cómo su país se hunde cada día más. Eso no es persecución política, Iván. Eso son consecuencias de malas decisiones. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Una señora mayor en la primera fila,
con el rostro marcado por años de sufrimiento, susurró entre lágrimas. Es verdad, Dios mío, es verdad. Su voz se perdió en el aire, pero muchos la escucharon y asintieron. Cepeda, desde la pantalla, apretó los puños y su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. Volvió a atacar con más agresividad. Ustedes, los de la derecha, siempre con el mismo discurso. Siempre hablando de orden, de mano dura, de seguridad. Pero lo que ustedes llaman orden es opresión. Lo que ustedes llaman seguridad es militarización. Ustedes solo defienden los intereses de los ricos, de las multinacionales, de los que quieren seguir explotando al pueblo colombiano. Los gritos volvieron a estallar. El teatro se dividió como un coliseo romano. Unos gritaban eso es verdad, otros respondían con mentiras, es un vendido. La polarización era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Pero en medio del caos, el doctor de la Espriella no se inmutó. No levantó la voz. No respondió con ira. Simplemente esperó. Cuando el silencio finalmente llegó, su voz volvió a llenar el espacio, pero esta vez más baja, más íntima, como si estuviera hablando directamente al corazón de cada persona en la sala. Iván, no hablo de represión. Hablo de justicia. No hablo de opresión. Hablo de libertad. La verdadera libertad no es la que se declara en discursos vacíos, sino la que se vive cada día. Es la libertad de una madre que puede enviar a sus hijos a la escuela sin miedo a que los recluten. Es la libertad de un campesino que puede trabajar su tierra sin ser amenazado por grupos armados. Es la libertad de un comerciante que puede abrir su negocio sin que le cobren vacuna. Esa es la libertad que yo defiendo. La libertad real, no la de los discursos. El silencio fue absoluto. Las palabras cayeron como un rayo. Luego, lentamente, un aplauso comenzó a crecer. No era un aplauso político, era un grito silencioso de reconocimiento. La gente en la sala sentía que alguien, por fin, estaba hablando de su realidad. No de ideologías abstractas, sino de la vida cotidiana. El aplauso creció hasta convertirse en una ovación sincera, profunda. Muchos lloraban. Cepeda, visiblemente irritado por la reacción del público, volvió a la carga. Su rostro en la pantalla se enrojeció de rabia. Ustedes hablan de justicia, pero lo que ustedes trajeron fue guerra. Millones de desplazados. Miles de falsos positivos. Masacres. Paramilitarismo. Ese es el legado del uribismo que usted defiende, doctor de la Espriella. Usted es el heredero de Álvaro Uribe, del hombre que manchó de sangre este país. El público rugió dividido. El teatro parecía a punto de colapsar bajo el peso de la tensión. Gritos de asesinos chocaban con gritos de defiéndete. El moderador se había dado por vencido, simplemente observaba con los ojos abiertos como platos, incapaz de intervenir en semejante confrontación. El doctor de la Espriella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, su mirada era de una profundidad abismal. Habló despacio, con cada palabra cargada de peso. Iván, no soy heredero de nadie. Soy abogado, defensor de la verdad y de la justicia. He defendido a más de 2000 personas en procesos judiciales. Conozco la ley, conozco el dolor de las víctimas, conozco las fallas del sistema. No vengo a defender el pasado. Vengo a construir el futuro. Y te digo algo con toda claridad, señalar errores del pasado es fácil. Construir soluciones para el presente es lo difícil. Tú hablas de falsos positivos, yo hablo de las víctimas del narcotráfico que este gobierno protege. Tú hablas de desplazados, yo hablo de los millones de venezolanos que huyeron de la dictadura que ustedes apoyan. Tú hablas de guerra, yo hablo de la paz que se construye con justicia, no con impunidad. El silencio fue inmediato. Hasta los teléfonos que grababan dejaron de moverse. La sala contuvo el aliento. Las palabras del doctor de la Espriella no eran un argumento político, eran una verdad que resonaba en lo más profundo del corazón de la gente. Una ovación surgió lenta, como un fuego que empieza tímido y se expande sin control. No eran gritos de fanatismo, sino de reconocimiento. Gente que se puso de pie con lágrimas en los ojos, entendiendo que había una alternativa al miedo y la desesperanza. Cepeda, momentáneamente derrotado por el silencio y el aplauso, apretó los labios con rabia. Su rostro en la pantalla se oscureció. Usted es un demagogo, un oportunista.
Usted solo busca poder. Cuando llegue al gobierno, será igual que todos los demás. Promesas vacías y traición al pueblo. El doctor de la Espriella sonrió suavemente, un gesto de compasión, casi de tristeza. Iván, la historia no la escriben los que gritan más fuerte. La escriben los pueblos con la memoria de los que sufrieron y lucharon. Y el pueblo colombiano sabe quién estuvo de su lado cuando más lo necesitaba. Mi legado no serán monumentos ni titulares de prensa. Será el recuerdo de la gente humilde que pudo dormir un poco más tranquila. El valor de mi gestión no se contará en el número de plazas llenas, sino en la cantidad de mesas llenas, en el número de familias que recuperaron la esperanza, en los jóvenes que encontraron oportunidades, en los ancianos que recuperaron su pensión. El estallido de aplausos fue ensordecedor. Gente de pie, puños en alto, lágrimas corriendo por los rostros. La gente en el teatro sentía que esa era la verdadera definición de liderazgo, no la del hombre que grita, sino la del que sana, la del que construye. La tensión era insoportable. Cepeda, rojo de furia, se inclinó hacia adelante en la pantalla, un puño cerrado golpeando la mesa de su despacho en Bogotá. Su voz, ahora rota y con un eco de desesperación, intentaba dominar el momento. Yo represento la voz de los oprimidos. Yo he luchado toda mi vida por los derechos humanos. Yo fui perseguido, amenazado, mi familia sufrió por defender la verdad. Ustedes, los de la derecha, solo traen represión, militarización y más guerra. El público rugió dividido. El Teatro Metropolitano, que hasta hace poco había sido un santuario de la cultura paisa, parecía un estadio en pleno clásico. Gritos de Cepeda, Cepeda chocaban con los de Abelardo, Abelardo en un caos de emociones. El moderador, con el rostro desencajado, agitaba los brazos en el aire, pero su voz se perdía en la tormenta. El doctor de la Espriella lo observó fijo, sin una pizca de miedo en sus ojos. Dejó que la furia del otro se agotara en el aire. Luego bajó la voz aún más, como si estuviera susurrando un secreto a toda la sala. Su calma era un ancla en medio del huracán. Iván, la lucha por los derechos humanos no se hace defendiendo dictadores. No se hace protegiendo a corruptos. No se hace con discursos de odio. La verdadera lucha se hace en los tribunales, defendiendo a las víctimas reales. Se hace construyendo un país donde la ley se aplique por igual para todos. Donde no haya privilegios para los amigos del poder. Donde la justicia no sea selectiva. Yo he defendido a víctimas de violencia, a madres que perdieron a sus hijos, a campesinos despojados de sus tierras. No desde un discurso, sino desde el derecho, desde la ley, desde la verdad. Esa es la verdadera defensa de los derechos humanos. El silencio se apoderó del teatro. Una anciana en las primeras filas se llevó las manos al rostro susurrando con un hilo de voz, «Es verdad, es verdad». Un joven que grababa con su celular bajó el teléfono temblando, olvidándose de la cámara para solo escuchar. El debate había dejado de ser político para volverse una profunda reflexión sobre los valores humanos, sobre lo que realmente significaba servir al pueblo. Cepeda, viéndose acorralado por la serenidad de su adversario, lanzó su ataque más personal. Su voz temblaba de rabia e impotencia. ¿Y usted qué dejará? ¿Qué quedará de usted cuando las luces se apaguen? ¿Qué historia contará? La de su firma de abogados exitosa, la de sus negocios con el Ron Fratellone, la de su vida cómoda en Italia. Usted no conoce el sufrimiento del pueblo colombiano. Usted es un privilegiado que viene a vendernos sueños. La sala estaba en un silencio sepulcral, todos esperando la respuesta del doctor de la Espriella. El tiempo se detuvo, los segundos se hicieron eternos. Respiró profundamente y respondió sin titubeos, mirando directamente a la cámara como si pudiera ver a Cepeda a los ojos, con una voz cargada de la más profunda convicción. Iván, yo sí conozco el sufrimiento. Nací en Bogotá, crecí en Montería. Vi la violencia, vi la pobreza, vi la injusticia. Por eso estudié Derecho. Por eso me convertí en abogado penalista. Por eso he defendido a más de 2000 personas. Mi éxito profesional no es una vergüenza, es el resultado del trabajo honesto. Y sí, tengo una familia hermosa, 4 hijos que son mi orgullo. Y sí, he construido empresas legales, honestas. Pero nunca, nunca he olvidado de dónde vengo. Nunca he olvidado el sufrimiento de mi gente. Y por eso estoy aquí, no buscando poder, sino buscando servir.
Quedará el recuerdo de los humildes que podrán decir, mi vida fue un poco menos dura gracias a él. Quedarán las vidas que se salvaron de la violencia, los niños que pudieron estudiar, la tranquilidad de las familias que no tuvieron que huir. Eso, Iván, pesa más que cualquier multitud gritando un nombre. Eso es la verdadera historia. La ovación fue brutal. Gritos, llantos, aplausos interminables. La gente no aplaudía a un político, aplaudía una idea de país, una idea de humanidad. Se levantaron de sus asientos, no por un fervor partidista, sino por una profunda conexión emocional con las palabras del doctor de la Espriella. Nadie en el Teatro Metropolitano, ni en los millones de hogares que seguían la transmisión, podía negar que esa noche algo fundamental había cambiado. El miedo había sido desafiado por la esperanza. El eco de la ovación aún resonaba en las paredes del teatro cuando Cepeda, con la cara descompuesta por la frustración, intentaba recuperar el control. Su voz, ahora un grito ronco, volvió a la carga, aferrándose a su narrativa de resistencia y lucha. Yo traje verdad. Yo enfrenté a los poderosos. Yo denuncié a los paramilitares. Yo luché contra el establecimiento. Eso es liderazgo. Esos son hechos. Yo llené plazas defendiendo la paz. Usted solo llena discursos con promesas que no alimentan a nadie. El auditorio rugía de nuevo, dividido como un país partido en dos. Gritos de verdad y resistencia chocaban con gritos de justicia y cambio en un enfrentamiento de ideologías irreconciliables. El doctor de la Espriella esperó, respiró profundamente y cuando la tormenta de ruido se calmó, habló con una voz tan cristalina que se escuchó cada sílaba en el silencio que siguió. Llenar plazas no significa llenar estómagos. Conseguir multitudes no significa devolver la paz a un hogar. Denunciar no es lo mismo que construir. Prefiero un hogar en calma, donde los padres no se preocupen por la seguridad de sus hijos, que una plaza llena de gritos vacíos y promesas rotas. Prefiero un país donde la justicia funcione, a uno donde solo se denuncia, pero no se soluciona nada. El silencio fue total. La fuerza de esas palabras, tan simples y directas, desarmó a la audiencia. Luego, un aplauso profundo y sincero sacudió la sala, no tan estruendoso como los anteriores, pero más significativo. Era el aplauso de quienes entendían que la verdadera riqueza no estaba en los discursos, sino en las soluciones reales. Cepeda, desesperado, gritó con la rabia de quien sabe que está perdiendo la batalla. Demagogia. Yo soy la prueba de lo que significa luchar con principios, con ideales. Yo no me escondo detrás de palabras bonitas, yo actúo. Yo denuncio la corrupción, la injusticia, el paramilitarismo. El doctor de la Espriella replicó con una calma que desarmaba cualquier agresión. Denunciar es importante, Iván, pero gobernar es más que denunciar. Gobernar es construir, es tomar decisiones difíciles, es priorizar el bienestar del pueblo por encima de las ideologías. Denunciar al paramilitarismo está bien, pero ¿por qué no denuncias al narcotráfico que protege tu partido? ¿Por qué no denuncias la corrupción del gobierno de Petro? ¿Por qué no denuncias los vínculos con Maduro? La verdadera lucha no es selectiva, Iván. La verdadera justicia no tiene colores políticos. Se aplica para todos o no es justicia. La sala estalló en ovaciones. Algunos lloraban, otros gritaban, eso es verdad, y se abrazaban como si hubieran encontrado una respuesta que llevaban mucho tiempo buscando. El debate había trascendido la política, convirtiéndose en una lección sobre la naturaleza del poder y la verdadera fuerza de un líder. El Teatro Metropolitano vibraba como un volcán a punto de erupción. En la pantalla, Cepeda, al límite de su control, levantó la voz hasta quebrarse. Sus gritos eran ahora los de un hombre desesperado, una última defensa ante un público que se le escapaba de las manos. Yo traje esperanza. Yo enfrenté a los poderosos. Yo hice lo que usted nunca tuvo el valor de hacer. Yo seré el único recordado como el defensor de los pobres, de los excluidos, de los olvidados. Yo representé al pacto histórico, al cambio verdadero. El público se partió en dos, como si una falla geológica hubiera dividido la sala. Los aplausos y abucheos chocaban sin tregua, un reflejo de la polarización que dominaba el país. La escena había escalado de un debate a una batalla de voluntades. El moderador, con el rostro sudoroso, solo podía mirar, incapaz de intervenir en una confrontación tan personal y profunda. El doctor de la Espriella,
con una serenidad que parecía sobrehumana, no se alteró. Esperó el momento de silencio entre las oleadas de gritos y cuando lo encontró, su voz baja pero firme resonó por todo el auditorio. La esperanza no se construye con discursos, Iván. Se construye con hechos. Enfrentar a los poderosos no significa aliarse con otros poderosos más peligrosos. El verdadero cambio no viene de un pacto político, viene de la voluntad de servir al pueblo por encima de los intereses personales o partidistas. La verdadera fuerza está en la capacidad de mirar al otro y entender su dolor. En la capacidad de construir puentes en lugar de cavar trincheras. En la capacidad de unir en lugar de dividir. El silencio fue absoluto. El público no aplaudió de inmediato. El impacto de las palabras del doctor de la Espriella fue tan grande que todos se quedaron sin aliento. Ancianos con los ojos llorosos, jóvenes grabando con manos temblorosas. El tiempo se detuvo. Cepeda, con los ojos llenos de ira, tembló ante la calma inquebrantable del doctor de la Espriella. Lanzó su último y más desesperado ataque. ¿Y usted qué dejará cuando termine su gobierno? ¿Qué legado dejará? ¿Qué quedará de su paso por el poder? Usted no será nada en la historia. Solo otro presidente más de la derecha que traicionó al pueblo. El doctor de la Espriella se levantó lentamente de su silla, caminó al centro del escenario. No necesitó gritar. Su sola presencia, su calma, bastó para captar toda la atención de la sala. Con una voz firme, llena de convicción, que no tembló un solo instante, dijo con una pasión contenida que hizo vibrar cada corazón presente. Dejaré memoria, Iván. Dejaré hogares un poco más tranquilos que antes. Dejaré la verdad y la esperanza de que la justicia prevalece. Dejaré un país donde el Estado de Derecho funciona, donde la ley se aplica por igual para todos. Dejaré una Colombia donde los niños puedan soñar con un futuro sin violencia. Donde los campesinos puedan trabajar sus tierras sin miedo. Donde los empresarios puedan crear empleos sin que los asfixien con impuestos. Donde los ancianos puedan vivir con dignidad. Eso, Iván, vale más que cualquier estadio lleno de gritos o cualquier titular de prensa. La historia no recuerda al que se proclama héroe de sí mismo. La historia recuerda a quien supo escuchar, a quien devolvió esperanza, a quien luchó por los más débiles sin distinciones ideológicas. Yo no defiendo a una élite, Iván. Defiendo a Colombia. Defiendo a la patria que todos amamos. Y esa patria merece algo mejor que la corrupción, el narcotráfico y la traición que este gobierno representa. El estallido fue total. Gritos, lágrimas, aplausos de pie que no cesaban. Cepeda, en la pantalla, bajó la mirada, derrotado. El doctor de la Espriella, sin un solo grito, había conquistado el alma de la sala, demostrando que la verdadera fuerza no está en la arrogancia, sino en la serenidad y la honestidad. Esa noche, Colombia entera repitió sus palabras en cafés, en buses, en las plazas de los pueblos. No los insultos ni las acusaciones, sino la calma de un líder que supo demostrar que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en decir la verdad con serenidad. El eco de la ovación aún resonaba en las paredes del Teatro Metropolitano cuando el rostro de Cepeda en la pantalla era un cuadro de derrota. Los puños que un momento antes golpeaban la mesa ahora yacían inertes. La boca que gritaba con furia estaba entreabierta, sin palabras. No había excusa, ni argumento, ni una última amenaza que pudiera esgrimir. La serenidad del doctor de la Espriella, como un tsunami de calma, había barrido toda la rabia de Cepeda. El silencio que siguió a la ovación fue más elocuente que cualquier discurso. El moderador, pálido y visiblemente conmovido, intentó recuperar la compostura. Se acercó al micrófono. Su voz temblaba. Señoras y señores, lo que acabamos de presenciar es un momento histórico, no solo un debate, sino una confrontación de ideologías que van más allá de la política. Esto quedará marcado en la historia de Colombia. Sus palabras fueron una rendición tácita, un reconocimiento de que el debate, tal como lo conocían, había llegado a su fin. Cepeda, sin embargo, no podía dejarlo ir. Se reincorporó en su silla con una última y patética oleada de furia. Su voz, ahora un graznido, intentó recuperar la dignidad que había perdido. Esto no ha terminado. La historia me absolverá. Mis ideales, mi lucha, mi legado de resistencia son invencibles. Ustedes verán que lo que yo defendí era necesario para salvar a la nación de la opresión y el retroceso.
Mi legado de principios no morirá. Sus palabras, sin embargo, eran ahora como un eco hueco, los lamentos de un guerrero derrotado. No tenían el poder de antes porque la sala ya no creía en su discurso. El doctor de la Espriella esperó paciente, dejó que las últimas palabras de Cepeda se disiparan en el aire como humo. Luego, con una voz cargada de la más profunda verdad, pronunció su palabra final, no solo para Cepeda, sino para Colombia entera. La historia no absuelve el odio, Iván. La historia solo recuerda la verdad que se construye con compasión y justicia. Y la verdad de este país, la verdad que la gente ha sentido en este teatro, es que la paz siempre será más fuerte que la violencia. La esperanza siempre vencerá al resentimiento y la compasión siempre será más poderosa que la arrogancia. Este debate no se ganó con gritos, sino con la voz de la gente que por fin se sintió escuchada. Es la voz de los que sufrieron bajo la corrupción, de los que creyeron en un cambio real, de los que quieren sanar. Y esa voz es invencible. Colombia no necesita más divisiones. Colombia necesita unidad. No necesita más discursos vacíos. Necesita soluciones reales. Y yo me comprometo ante ustedes, ante Dios y ante esta patria que tanto amo, a ser ese puente, a ser esa solución, a ser ese líder que Colombia necesita. Justo en ese momento, como si una mano invisible hubiera dado la orden, la pantalla gigante sobre el escenario se apagó. El rostro de Cepeda desapareció de la vista, dejando un vacío oscuro y silencioso. Con él se fue su rabia, sus acusaciones y su narrativa de víctima. El debate había terminado. La gente en la sala se levantó lentamente de sus asientos. No había prisas por salir. Las conversaciones no eran sobre la victoria de un político, sino sobre el triunfo de una idea. Una anciana abrazó a su nieto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Tiene razón, le susurró, Colombia necesita líderes así, que no griten, que construyan. Un profesor y un estudiante que antes se habían abucheado mutuamente, ahora hablaban en voz baja. La grandeza es sanar heridas, dijo el estudiante. No crear más enemigos. Sí, respondió el profesor, la verdadera fuerza es la que no se impone, sino la que protege y construye. El teatro metropolitano se vació lentamente, pero el eco de las palabras del doctor de la Espriella salió con la gente, llenando las calles de Medellín. El debate no había terminado en la sala, apenas había comenzado en el corazón de un pueblo que por fin se atrevía a soñar con una historia diferente. El silencio al fin había conquistado el ruido. La pantalla negra sobre el escenario era un símbolo más poderoso que cualquier imagen, un vacío que se llenó con la profunda reflexión de la sala. El debate no se había ganado con argumentos ni cifras, sino con la quietud de una verdad que se había revelado a sí misma. Cepeda había desaparecido de la vista, pero su ausencia se sentía más que su presencia. Su derrota no fue solo de un hombre, sino de toda una forma de entender el poder, aquella que se construye con gritos, la que se sustenta en el resentimiento y la división. La gente en ese momento se dio cuenta de que había estado viviendo en una historia contada por el que gritaba más fuerte y que ahora era el momento de escribir la suya. El doctor de la Espriella, solo en el escenario, se mantuvo de pie. No tenía necesidad de hablar. Su victoria era palpable. Se sentía en el aire, en las lágrimas silenciosas y en los susurros de los asistentes. Con un gesto de profunda humildad, se inclinó ligeramente ante el público, un reconocimiento no a sus aplausos, sino a su valentía para escuchar una verdad incómoda. Esa noche, el Teatro Metropolitano no solo albergó un debate, fue testigo de un punto de inflexión. Los espectadores no se fueron a casa simplemente con una opinión política, sino con una pregunta en el corazón. ¿Qué tipo de líder querían seguir? La historia, en efecto, no sería escrita por los que gritan más. La escribiría un pueblo que esa noche, en el corazón de Medellín, se atrevió a soñar con un futuro donde la grandeza no se mide en monumentos, sino en la paz de los hogares, donde la verdadera fuerza no está en la arrogancia, sino en la calma y la honestidad, y donde el miedo al fin se arrodilla ante la esperanza. Las redes sociales explotaron. Los videos del debate se volvieron virales. Millones de colombianos compartían los fragmentos de las palabras del doctor de la Espriella. Los medios internacionales cubrían el evento como un ejemplo de democracia en acción. Las encuestas al día siguiente mostraban un aumento sin precedentes en el respaldo al movimiento Defensores de la Patria. Colombia había encontrado una voz, una esperanza, un líder que no gritaba,
pero que se hacía escuchar. Y en los días siguientes, en cada rincón del país, en cada plaza, en cada hogar, la gente repetía las mismas palabras. La verdadera fuerza no está en gritar. Está en construir. Está en sanar. Está en servir. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, ¿qué opinas de este debate? ¿Crees que Colombia necesita líderes que construyan en lugar de gritar? ¿Crees que el doctor Abelardo de la Espriella podría ser el cambio que necesita Colombia? Deja tu opinión en los comentarios.